Bueno, hola mis hermanos, buenas noches. Eh, Espero que estén bien. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque nuevamente tienen aquí el compromiso de estar conectados. Hoy vamos a ver un tema que se llama fe tóxica. Realmente cuando yo lo tomé, me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo? ¿Fe tóxica? Digo, ¿a poco existe eso? Pero ahorita vamos a entender por qué tiene ese título. Realmente es porque hay veces dentro de la iglesia, hay veces comentarios, palabras, por eso imágenes, recuerdos que se nos puedan venir y pues que tal vez han dañado a nuestro corazón, ¿no? Entonces es como va por ahí. Entonces vamos a iniciar. Bueno, veamos que la fe tóxica es un miembro astuto de la docena sucia, que es lo que estamos viendo. Se escabulle cuando menos lo espera. No hay duda de que eres un ser espiritual. La sanidad de los residuos tóxicos en tu mente y en tu cuerpo no estará completa a menos que contrarrestes la fe tóxica. Un creciente cuerpo de investigación científica confirma que la oración y el desarrollo activo de la vida espiritual aumenta la actividad del lóbulo frontal, su densidad, la inteligencia y la salud en general. Hay una pregunta que aquí nos hace. ¿Has tenido una experiencia negativa en la iglesia? ¿Las personas de fe te han herido? Vemos que acá nos está haciendo ya como adentrando, ¿no? Al tema en la iglesia, o experiencias o malas experiencias, ¿no? Que hayamos tenido. Y es necesario que tomemos en cuenta esto, ¿no? Dice, cuando erradiques estas experiencias, estarás en condiciones de ver a Dios y su inagotable amor por ti, más allá de los recuerdos negativos que te puedan estar contaminando espiritual. Jesús quiere que seamos sanos por completo, en espíritu, alma y cuerpo. Realmente vemos, ¿no? Por eso es importante que veamos o recordemos los primeros temas, porque vimos lo que es espíritu, vimos lo que es alma, lo que es cuerpo, ajá. Entonces, Jesús quiere vernos sanos en esas áreas. Sin duda alguna, el cristianismo es la creencia rectora de mi vida. Esa habla referente a esta persona, ¿no? Que hizo este libro y que dio estas como puntos, que para ella, siendo doctora, tiene mucho punto como científico. Ujú. Dice, me da esperanza de un mundo que no suele tener esperanza y es un ancla en la verdad y la realidad. Dios es mi diseñador inteligente y ese nivel de información fluye del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver, les voy a compartir una cita. En Isaías 58:9 dice, entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Vemos aquí, como les compartía la otra vez, que es algo que Dios hace y es algo que nosotros también hacemos. Ajá. Él nos pide que quitemos em, el dedo amenazador, Él nos pide que no hablemos vanidad y Él nos pide que quitemos el yugo. Ajá, y dice que acá entonces nosotros invocaremos y oiremos a Jehová. Clamaremos y Él dirá, heme aquí. Vamos a ver otro en Santiago 4:13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí nos está refiriendo, ¿no? Realmente está en Santiago 4, del 13 al 15. Vemos que aquí
nos pone ese ejemplo, ¿no? Que primero debemos de decir, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos. No nada más así de que nosotros tomamos decisiones, ¿no? Por nuestra cuenta, sino que realmente poner en primer lugar a Dios. En Lucas 6 al 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es otro ejemplo, mis hermanos, que habla de esta parte que vamos a ver. Ujú. Vamos a ver el siguiente. Está en primera de Timoteo 1:18 al 19. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Y en primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Permítame. Vemos aquí en otro que está en Hechos 6:8, dice, Padre, hazme como Esteban, lleno de fe y poder, para que pueda hacer grandes maravillas y milagros a favor de la gente. Está en Hechos 6:8. En Hechos 11 al 24 también dice, me mantendré lleno del Espíritu Santo y de fe para que muchos puedan decir, Él es un buen hombre y porque a causa de tu unción en mi vida mucha gente sea añadida al Señor. Hechos 11:24. Y en Gálatas 3:5 dice, obro milagros de acuerdo al oír por la fe y no por las obras de la ley. Y en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ujú. ¿Cuál es el tema? Fe tóxica. Entonces vemos estos versículos que hablan de esa fe, ajá, y vamos a ver por qué o en qué momento se puede volver tóxica. Ujú. Dice, orar la palabra hará que usted haga muchos tipos diferentes de oraciones que normalmente no hubiera orado. Esto ayudará a romper las limitaciones de su vida de oración. Leer, estudiar y meditar en las promesas de Dios le motivará a orar. Vean aquí, mis hermanos, y lo vuelvo a repetir, leer, estudiar y meditar en las promesas de Dios le motivará a orar. Dios nos ha dado muchas promesas, promesas grandes y preciosas para ayudarnos, para guardarnos y liberarnos de la mano del enemigo, para sanarnos, para prosperarnos. Es a través de la oración llena de fe que usted hereda estas promesas del pacto. Hebreos 6:12. Sin duda, estas preguntas de limpieza de cerebro te ayudarán a superar cualquier semilla de fe tóxica. Veamos ya entramos, les digo, mis hermanos, es también un tema pequeño, pero creo que es muy profundo también. Realmente sé que ahorita tal vez van a estar recordando cosas o experiencias, ¿no? Como al principio estábamos leyendo. Vamos a ver lo de limpieza de cerebro de fe tóxica. A ver, vamos a ver esas preguntas, porque aquí vienen varias preguntas también. El primer paso, que es recoger, dice, paso 1 es pensar o recoger, que es lo que hemos estado haciendo en todas las demás. Ajá. Dice aquí, al pensar en tu andar en la fe, fíjate en qué te dicen tus cinco sentidos. ¿Viene a tu mente recuerdos o pensamientos tóxicos? Hace una pregunta, ¿lees la Biblia a diario?
oras en todo momento, dedicas tiempo para estar con Dios y entablar una relación con Él, vas a la iglesia, formas parte de la comunidad que es la iglesia, alimentas tu espíritu. Estas preguntas son de las que también vamos a estar respondiéndolas. Ujú. Realmente ahí incluso, o sea, tenemos que ser muy sinceros con uno, ¿no? Vamos a ver el siguiente paso. El siguiente es reflexionar. Dice, mientras lees un pasaje de la escritura que podría hablarte en particular a tu corazón, haz un alto después de uno o dos versículos y pregúntate, ¿qué leíste? Respóndete, discútelo contigo mismo. Vemos aquí que ya nos está dando como esa actividad, cómo nosotros podemos profundizar. Ujú. Entonces, aquí también es importante, mis hermanos, que cuando leamos la palabra, leamos en la parte que está arriba y en la parte que está abajo, no nada más con un versículo. El domingo nos enseñaban, nos decían que hay veces hacen doctrina con un solo versículo, ajá, y cómo nada más con un versículo lo toman y sacan ahí una doctrina y debemos de aprender a que tenemos que leer todo, o sea, aprender el contexto, por qué lo dice, ajá. Entonces, yo quiero compartirles aquí, que me acuerdo que Filipenses 4:13 donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llama mucho la atención porque una vez nos dijeron, ¿ya leyeron lo que dice arriba? Y en los versículos anteriores menciona Pablo que dice que él sabe vivir en abundancia y en escasez, en riqueza y en pobreza, en dificultad y tal vez no dificultad, así le entiendo, ¿no? Y digo, ¿cómo es que nosotros podríamos decir, ay, pues nada más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en estas áreas o en estos, o solamente en las pruebas? No, realmente en la riqueza o en la pobreza, ese versículo aplica. En la escasez, dice ahí, en la riqueza y en la escasez. Aquí Pablo dice que él ha aprendido a vivir. Él ha aprendido a vivir en estas dos partes, ajá. Y después al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dije, wow. Y sí, digo, nosotros a veces, yo podría haber escuchado ese versículo y haber pensado que nada más es para cuando estoy triste, ¿no? Y decirlo, ay, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también en la riqueza, en la alegría, también Dios nos puede fortalecer, también no, Dios nos fortalece. Entonces, ese versículo es para en cualquier momento, realmente no nada más es para los momentos negativos, se podría decir, ¿no? Sino que también para los momentos positivos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ujú. Y realmente leer esa parte, yo decía, wow, realmente la palabra lo dice. Tenemos que aprender, no nada más a quedarnos con un versículo, sino aprender a escudriñar la palabra. Y créanme que el Espíritu Santo empieza a mostrar esos secretos. Ujú. Entonces, vamos a ver en el siguiente que dice llevar un diario. Ay, vamos a ver aquí que quiero. Ay, ya se quitó. Dice, anota lo que vas aprendiendo en un diario para consolidar la memoria. Escribe en tu diario cualquier versículo que te venga en memoria a la mente. Sé organizado y ten un propósito con el estudio de tu Biblia. Mientras escribes, notas algún patrón, notas palabras o imágenes que vienen una vez u otra vez a tu mente. Vamos a ver el siguiente. Volver a visitar. Revisa tu diario para poder reforzar lo que estás aprendiendo. ¿Tienes algo para añadir? ¿Cómo puedes aplicar la información a tu vida? Personaliza lo que has aprendido y aduéñate de la palabra. Ujú.
Entonces realmente vemos, mis hermanos, que debemos de revisar. Créanme que cuando veamos esas notas vamos a decir, ay, ¿cómo pensaba antes, no? O esta experiencia tuve y no me había acordado, pero si la recordamos es para cerrar ese ciclo, para realmente nosotros terminar con ese ciclo tóxico, ajá, que nos pudieran haber pasado en la iglesia. Específicamente hoy estamos hablando de esa parte, ¿no? De la fe tóxica, algo que nos pudo haber dañado, como lo mencionaba al principio, en la iglesia, alguna experiencia que no nos agradó. Ya hay algo que quiero compartirles, mis hermanos, que en lo personal está en mi mente, en mi corazón, y realmente ver que si en la mañana orábamos mucho es esto por los siervos, ¿no? Por los pastores, los profetas, evangelistas, líderes, maestros que están sirviendo, pero que se podría decir que ya están metiendo doctrina humana, que ya están metiendo lo que ellos creen y la palabra no la están eh, compartiendo ya, o sea, se están metiendo cosas ya raras y extrañas, ¿no? Entonces, realmente ver, tener cuidado de esta parte, pero también ver que Dios nos prepara, Dios nos está dando ese discernimiento. ¿Realmente para qué? Para que nosotros podamos distinguir en estas áreas y no como una forma de juzgarlos o una forma sino una forma de orar y de clamar por nuestros pastores, por nuestros líderes porque realmente también ellos tienen batallas y sabemos que ellos tienen tal vez batallas más fuertes, ¿no? Por el nivel que ellos tienen, por la responsabilidad que ellos tienen. Me comparte una pastora y me dice, Saraí, nos hablan más fuerte a nosotros como pastores que estamos aprendiendo en la Biblia y está bien, porque realmente dicen, es que ustedes tienen cargo, gente, y si ustedes no están dando la verdad, si ustedes no están hablando la palabra que es verdadera, imagínense cuántas personas entonces podían estar cayendo en un pensamiento que no viene de Dios. Entonces hay mucha responsabilidad, ¿no? Y realmente, permítanme, mis hermanos. Y realmente les comento, orar, clamar por ello. ¿Para qué? Para que ellos también tengan eh, este discernimiento, realmente, ajá. Entonces, podríamos tener nosotras diferentes experiencias en la iglesia, ¿no? O con cosas que tal vez no nos agradan, pero siempre todo, cualquier situación ponerla en oración, ¿no? Realmente pedirle a Dios, orar por nuestros pastores y líderes. Realmente habla de todos estos ministerios. Ujú. Entonces, que Dios sea el que les esté mostrando, enseñando, si alguna cosa por ahí todavía está, hay veces, ahorita se me viene a la mente que había una persona que decía que, o sea, la dañaron en la iglesia y por eso él decidió ya nunca ir. Entonces, vean lo que es tan importante, ¿no? También tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque hay veces las personas pueden ser que vienen lastimadas y dolidas y hay veces en la iglesia un comentario o el enemigo entra de diferentes maneras, ¿no? Y un mal comentario o algo y los puede lastimar, ¿no? Entonces, eh, veamos que es un tema muy profundo. Mi oración es que ustedes, si tienen algo, ah, experiencias negativas que tuvieron en la iglesia o que tuvieron con algunos pastores o situaciones que pudieron vivir negativas, que realmente eso lo puedan exponer ante Dios y limpiarse, liberarse, perdonar de estas cosas y para que podamos seguir avanzando. Recuerdan que leí que cuando la oración
que cuando nosotros hacemos estas cosas, nuestra oración, nuestro discernimiento, cuando nosotros leemos la Biblia, empieza a aumentar, porque ya nosotros saben, como les compartía la otra vez, saben qué estamos haciendo, estamos quitando cosas que están en nuestra mente, recuerdos, experiencias negativas, las estamos quitando. Y cuando nosotros quitamos eso, realmente estamos permitiendo que entonces venga la sanación que trae Dios, venga la liberación, venga esos pensamientos nuevos, esas experiencias nuevas. Entonces, eso es lo que con estos talleres estamos queriendo hacer. Yo en lo personal, yo decía, Señor, cuando hacía mi tarea, ¿no? ¿A qué hay algo, algún recuerdo, algo que... Y yo nada más lo que les podría compartir, una experiencia que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Y creo que fue muchísimo antes que pasó de pandemia y yo me acuerdo que una vez en la iglesia donde iba hace como 10 años, cambiaban mucho del lugar, rentaban aquí, rentaban allá y de repente estaban aquí, de repente ya estaban en otro lugar, entonces cambiaba mucho. Entonces yo una vez ya, un domingo digo, ay, voy a ir a la iglesia y llego al lugar donde según estaban y resulta que ya estaba cerrado, ¿no? Y pues no, ya se habían cambiado y quién sabe a dónde se habían ido. Y yo me regresé en el camión y venía muy triste, muy triste porque yo decía, no, ¿por qué? ¿Y ahora dónde voy a ir? ¿Y dónde se fueron? Y así. Y ahí Dios, su Espíritu Santo me habló mucho y me dijo, pues ¿a quién sigues? Y yo así como que ¿a quién sigo? Sí, ¿no me sigues a mí o sigues a los pastores? Tu mirada está en los pastores. Y yo, ay, ¿cómo? Sí, y me hacía sentir algo. Si un día se llegan a cerrar todas las iglesias, si un día se llegan o sea, o llegan a prohibir que haya reuniones en las iglesias, ¿qué harías? Y eso me puso a meditar mucho, porque yo dije, ¿cómo? O sea, si yo ahorita me estoy sintiendo triste porque pues, la iglesia la cambiaron y entonces empecé a reflexionar esto y yo dije, ¿qué haría? Y era lo que me decía mucho, ¿a quién sigues? No, pues te sigo a ti, Señor. Entonces yo estoy en todas partes. Y dice en su palabra, ¿no? No que no habita en templos o hechos de obra humana, manos humanas, ¿no? Entonces meditaba en esto y yo decía, sí, pues Señor, tú estás en todos lados. Sí, entonces pon la mirada en mí y no la pongas en los hombres, o no la pongas en los líderes, o no la pongas en los pastores, pon la mirada en mí. Porque el día que entonces se llegan a cerrar las iglesias, entonces mucho, y lo que pasó después, ¿no? En pandemia, vemos que muchos perdieron el camino. ¿Por qué? Porque estaban puestos su mirada en la iglesia, en el pastor, en los líderes. Algunos murieron y al morir ellos, ¡pum!, ya no se congregan, ya definitivamente ya no están en iglesia, ya perdieron, ¿no?, el rumbo y se apartaron. Entonces realmente es importante que nuestra mirada esté en Dios, ¿no? No en las experiencias que podamos tal vez negativas tener en la iglesia, que, que realmente eso no sea motivo por el cual nosotros pueda hacer que sea como de tropiezo, ¿no? Para que nosotros no podamos tener esa comunión con Dios. Entonces, vamos a ver el siguiente. Para poner en práctica diaria y es extender. Ajá. ¿Cómo puedes extenderte más allá de las semillas de fe tóxica? Practica mediante el uso de los principios aprendidos. Por ejemplo, si necesitas sanidad, habla vida y repite versículos de la escritura. Es algo, mis hermanos, que cuando esa actividad que pusimos, ¿no? ¿Qué pensamientos negativos tengo? ¿Qué pensamientos conforme a la palabra debo de tener? O debo de provocar en mi mente, debo de tener conciencia de esos versículos. Ujú. Haz que la palabra de Dios cobre vida en ti, descubre lo que te apasiona y aplica a esto la palabra, porque a través de tu pasión y de tus dones puedes acercarte más a Dios.
Ujú. Entonces veamos que cuando nosotros vamos a poner ahorita en práctica esa parte, ¿no? Que el Señor les muestre, les revele y que si no hay cosa, gloria a Dios, ¿no? Porque puede ser que ya nosotros pasamos estos temas, ya lo hicimos y ya algo salió y ya, y podamos venir y decir, no, pues no, no tengo, no hay experiencias o que negativas que puedan estar, ¿no? Pues damos gloria a Dios por eso. Y si hay algo que por ahí se quiere sacar a la luz, que salga, mis hermanos, que sea sanado, que sea liberado, para que sigamos creciendo, para que sigamos avanzando. Ujú. Entonces, veamos aquí la oración. Y más adelante les voy a compartir lo que es la oración. Y aquí este tema eh, termina.